Muy buenas tardes y bendiciones. Para mí, como siempre, es un regalo, un privilegio, un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy quiero compartirles un tema que considero que es muy relevante para nuestras vidas. También quiero saludar a Lucía, que me acompaña en este tiempo. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, pastora? Muy bendecida y creo que este tema nos va a edificar muchísimo. Amén. Amén. Igualmente aprovecho para saludar a la plataforma de Radio Chailó Costa Rica, porque siempre es hermoso saber que hay muchas personas que son edificadas a través de los diferentes programas que siempre se están dando en esta plataforma. Meditando en las escrituras, el Señor me hacía hincapié en un tema que, como les digo, es muy importante analizar a la luz de la Biblia los diferentes personajes que en sus vidas tomaron decisiones y esas decisiones les llevaron a alcanzar su propósito en Dios, y en otras ocasiones fue todo lo contrario. Entonces, como dice en Primera de Corintios, todas estas cosas han sucedido ¿para qué? Para que nosotros en este tiempo podamos aprender de la vida de estos hombres y mujeres. Son ejemplos, son vidas que están ahí, y nosotros como entendidos, como dice el programa, los entendidos resplandecerán. Pues nuevamente el conocimiento y la revelación de las escrituras hoy nos va a hablar acerca de un joven. Este joven resulta que está en la palabra en Primera de Samuel, capítulo 9, del verso 3, nos habla de que este joven, su padre le dice que vaya a buscar unas asnas porque éstas se han perdido. Y entonces, en ese momento, cuando este joven va a ir a buscar aquellas asnas que se le han perdido, él no sabe que ya el cielo había planificado, había orquestado que cuando él saliera en búsqueda de aquellas asnas, Dios ya tenía un lugar de encuentro con un profeta. Y ese encuentro de aquel joven con el profeta Samuel iba a traer un cambio significativo y profundo en la vida de este joven. Y lo leemos precisamente en Primera de Samuel, capítulo 9, verso 3. Vamos a ver de quién estamos hablando. Dice así: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Entonces, mientras Saúl va a buscar las asnas, ya Dios le había hablado al profeta Samuel de que llegaría un momento este joven a hablar con él, a preguntarle sobre las asnas, pero lo que Saúl no sabía, y quizás tú tampoco, ni yo tampoco sabemos, que Dios ya tiene dentro de su planeamiento, ya Dios tiene los contactos correctos, los momentos correctos, los tiempos correctos, los kairos de Dios para conectarte con personas con las cuales tú podrás encontrar que tu propósito, tu llamado y tu destino profético. Saúl nunca se imaginó que al salir en búsqueda de Dios estaba preparando ese momento. ¿Para qué? Para que entonces se encontraran el profeta Samuel, el vidente de Dios, el oráculo de Dios, en la vida de Dios, tuviera ese encuentro con Saúl. En los versos siguientes hay otros versos donde vamos a leer de ese encuentro. Amén. Dice así: Primera de Samuel, capítulo 9, versos 15 y 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel,
y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Gloria a Dios. A mí me maravilla, ¿sabes qué? Ver a un Dios tan perfecto que va hilvanando nuestro destino profético, y ya Dios le había dicho al profeta Samuel: tal día, mañana, tal hora, va a llegar un hombre y él va a ser el escogido como el primer rey de Israel. ¿Y el propósito cuál era? De que Saúl libertara a su pueblo. ¿De quién? Del asedio de los filisteos. Entonces, ahora vamos a continuar en ese encuentro que va a tener Saúl con el profeta Samuel. Saúl no sabe hasta ese momento, Lucía, Saúl no sabe hasta ese momento de que ese encuentro con el profeta le va a marcar llamado, propósito, amén, Amén. y al mismo tiempo le va a permitir conocer que Dios había puesto su mirada en él, conociendo de que el clamor del pueblo había llegado hasta Dios, porque los filisteos cada rato venían y afligían al pueblo de Israel. Continuamos en el otro capítulo. Continuamos en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aleluya. Amén. En este capítulo 10 ya nos damos cuenta, hubo un encuentro entre Samuel y Saúl. Y en ese día, en esa mañana, es cuando ya el profeta le confirma a Saúl: tú viniste buscando asnas, pero Dios te trajo aquí para que yo como profeta te ungiera. Y a partir de ese momento, entonces ya viene el llamado, viene el propósito, y luego comienzan varias directrices de parte de Dios para la vida de Saúl. Entonces, primero es el llamado. Ahora Samuel le dice: cuando salgas de este lugar te vas a encontrar con una compañía de profetas y serás mudado en otro hombre. Esa está en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Qué maravilla saber que en el plan de Dios estaba que no solamente Saúl fuera rey, sino que también Saúl fuera ungido, Saúl fuera lleno del Espíritu Santo, y al mismo tiempo fuera el hombre que Dios iba a usar para liberar a su pueblo de los filisteos. Ahí vemos llamado, vemos propósito, vemos una misión de parte de Dios, porque Dios es un Dios de planes, Dios es un Dios de estrategia. Amén. Amén. Entonces, ya nos va quedando más claro el llamado de Saúl. Amén. Entonces, después de que es mudado en otro hombre, después de que ya se le declara que va a ser el rey de Israel, viene otra instrucción de parte del profeta Samuel. ¿A quién? A Saúl. Entonces la Biblia a mí me dice en Mateo que nosotros debemos levantar un fundamento, saber en qué estamos edificando. Entonces, Dios a Saúl le da el fundamento de que del llamado como rey lo muda en otro hombre, y al mismo tiempo la Biblia me dice que hay una compañía de profetas que lo dirigía Samuel, porque Samuel era profeta. Samuel tenía, ¿sabes qué? La unción regia, la unción triple, que significa que Samuel era el juez de esa nación, pero Samuel también era el sacerdote, y también Samuel era sacerdote, juez y profeta. En Samuel estaban las tres unciones. Y qué hermoso que Dios le iba a poner a Saúl un mentor, un guía, un hombre de Dios, alguien que desde niño, según nos dice la palabra, había escuchado literalmente la voz de Dios. Dice que antes de que se apagara la lámpara en Israel, Dios levantó al profeta Samuel. Entonces,
Dios no solamente equipa a Saúl, Dios no solamente envía a Saúl, sino que también le pone una compañía de profetas que son los consejeros, como te enseñé en la clase pasada, sino que también le pone a la par a la voz de Dios, al vidente de Dios. ¿Para qué? Para que él fuera el guía, para que Saúl en lo que no sabía se apoyara ¿en quién? En el profeta. Qué hermoso que Dios siempre nos va a equipar y nos va a poner personas que buscan a Dios, personas de testimonio que van a caminar con nosotros. ¿Sabes qué? Quizás sean los escuderos nuestros, quizás sean las personas que oren por nosotros, y también puede ser aquella persona que recibe una palabra de parte de Dios que te va a confirmar: este es el camino por el cual debes andar. Amén. Entonces vemos a un Dios tan perfecto que planifica todo alrededor de ¿qué? De la vida de Saúl, para que Saúl empiece a edificar ¿qué? El llamado, el ministerio y sobre todo el ser preparado para poder ejercer el gobierno, porque Saúl nunca había sido rey, pero sí necesitó ese mentor que era Samuel, y al mismo tiempo los profetas que eran también sus consejeros. Entonces, hasta ahí todo va perfecto, mudado en nuestro hombre, equipado, y ahora vamos a ver cómo Dios empieza a construir la vida de quién, de Saúl. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a través de ciertas asignaciones ver cómo se va a mover Saúl. Entonces, siguiendo adelante con la palabra, me dice la Biblia que el profeta Samuel le dice al rey Saúl: mira, quiero que me esperes 7 días. Yo descenderé a Gilgal. Ahí tú y yo vamos a tener un encuentro y entonces ahí será confirmado tu reino. Pero si usted lee precisamente en esos versos que ya ahorita te los comparto, dice que los filisteos que eran los enemigos empezaron a asediar, empezaron a acercarse, el ejército empezó a irse, el pueblo también empezó a desertar. Y entonces la presión de la gente provocó que Saúl, que tenía una palabra directa de parte de Dios: no te muevas, quédate aquí 7 días. Y precisamente eso es muy importante, es una alerta, es una bandera roja para ti, para mí que me escuchas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da una palabra, el enemigo vendrá que a presionarte y a decirte: con que Dios te ha dicho y mira que no tienes la plata para pagar, entonces ve a otro lugar, endeúdate en aquel préstamo gota a gota, o ve y resuelve. El enemigo presiona, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo te da una palabra y tú y yo debemos permanecer en esa palabra. ¿Cómo? Sin movernos, pero confiando y poniendo los ojos ¿en quién? En esa palabra direccionada de parte de Dios que le dijo a Saúl: quédate aquí 7 días y yo vendré y confirmaré que el llamado que Dios ha hecho. Pero ¿qué va a pasar? Sucede que entonces, cuando Saúl ve que el ejército se está yendo, que el pueblo se está yendo, que los filisteos están llegando y que el enemigo lo está presionando, entonces Saúl decide dejarse presionar por las circunstancias adversas y se mueve de su posición. Él había sido ungido como rey, no como sacerdote, pero ante la presión él decide hacer una función para la cual él no estaba autorizado, como nos dice la palabra. Ok, dice así en Primera de Samuel, capítulo 13, versos del 8 al 14 inclusive. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle
para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Santo Dios, mira qué tremendo. Ahí estamos viendo el carácter de Saúl. Saúl, ¿qué pasó? No obedeció las directrices o las órdenes que había recibido de parte del profeta Samuel. Y al mismo tiempo, ¿qué hace él? Se justifica porque no venía, porque los filisteos estaban aquí, porque el pueblo se iba. ¿Qué era lo que debía haber hecho Saúl en ese momento? Haber reconocido: es verdad, perdón, me equivoqué, me moví de mi lugar, hice un holocausto que no yo estaba autorizado para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo veo que en el corazón de Saúl, en su carácter, que era, él quería hacer las cosas que a su manera. ¿Por qué? Porque precisamente el carácter de Saúl me habla de una persona impulsiva, de una persona terca, de una persona que a pesar de que Dios le dijo, él decide hacerlo a su manera, no espera el tiempo correcto de Dios, se apresura. ¿Y qué sucede? Mira lo que le va a decir el profeta: locamente has actuado, y por eso ni siquiera había empezado a gobernar y ya de una vez estaba recibiendo ¿qué? Una sentencia de parte de Dios. Dios se ha buscado otro hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque Saúl estaba demostrando que él no estaba dispuesto ni a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la terquedad, él era un hombre duro de cerviz y la terquedad estaba presente en él. ¿Y qué es un corazón obstinado o un corazón terco? Es cuando una persona decide hacer las cosas conforme a su capricho, conforme a su voluntad y esperando que el profeta Samuel avale lo que él está haciendo. Entonces, en esta primera asignación que el profeta Samuel le encargó al rey Saúl, vemos cómo Saúl que desobedece, lo hace a su manera y al mismo tiempo se justifica. Entonces, ahora vamos a ver otra asignación que el profeta Samuel le va a dar a Saúl. Y continuamos viendo la forma en que Saúl sigue edificando que el llamado, el ministerio y el gobierno. Entonces, si ya le había sucedido esta situación, yo me pregunto, ¿no era lo lógico que aprendiera de ese error y dijera: en la próxima voy a obedecer literalmente como Dios me está diciendo? Por lo menos yo creo que yo haría eso, ¿verdad? Pero entonces más adelante vamos a ver que Samuel le da otra asignación al rey Saúl y veamos lo que va a suceder. Saúl desobedece y es desechado. Está en 1 Samuel capítulo 15 del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec
y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Correcto. Entonces, nuevamente en el capítulo 15 hay otra asignación de parte de Dios para el rey Saúl. Le está diciendo, ve y destruye a Amalek y todo lo que está en ese lugar. Y le dice, escucha atentamente. Entonces, todos esperamos que ahora el rey se alinee a la directriz de que le está dando Dios. Pero versos siguientes vamos a ver, vea el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque precisamente del corazón es donde Dios nos está hablando. ¿Por qué Saúl decide nuevamente tomar decisiones de acuerdo a qué? A la voluntad de él. Sigamos, por favor. Dice así. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Perdón, entonces estamos viendo, dice ahí que el rey Saúl y el pueblo ellos decidieron que de acuerdo a su parecer, este ganado, estas ovejas, esto no lo vamos a llevar, desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y por eso dice ahí que entonces Dios mismo dice, me pesa haber puesto ¿a quién? A Saúl como rey. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en contra mía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a obedecer los lineamientos que Dios nos está dando, entramos que a resistir la voz del Espíritu Santo. Y entonces creemos que porque cumplimos a medias, entonces estamos obedeciendo a Dios. Y a Dios no se le obedece a media. Nosotros a Dios le debemos dar una obediencia total, porque precisamente el llamado, en el caso de Saúl o en tu caso o en el mío, implica que es en el tiempo de Dios, que es a la manera de Dios, que es como Dios diga, cuando Él diga y como Él diga. Ahí, cuando yo tengo una asignación de parte de Dios, no vale lo que yo piense o lo que yo opine, porque la Biblia me dice, no seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová. Ahí yo veo que no hay temor del rey Saúl hacia Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente él desobedece y mira las consecuencias que le va a traer eso que está haciendo él y cómo él se va a justificar delante del profeta Samuel. Continuamos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 13 al 19. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Vea la respuesta y la actitud
que está en el corazón de una persona terca, de un corazón duro, que en vez de decir es verdad, no hice lo correcto, pido perdón, no obedecí, no, más bien dicen, no, si yo cumplí, si yo he hecho lo que Dios me dijo, pero me traje al rey de los amalecitas y también me traje lo más gordo, ¿para qué? Para ofrecer un holocausto a Jehová. Entonces, quiero que analicemos y puntualicemos. Saúl, él fue elegido como rey, como el primer rey de Israel. Él fue mudado en otro hombre cuando aquella compañía de profetas se unió a él. Igualmente tenía al profeta Samuel como su mentor, como su guía espiritual. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando el corazón de la persona es obstinada y es terca, entonces para él es más importante lo que él cree, lo que él piensa y sus argumentos. Y como consecuencia, en ningún momento yo veo el corazón del rey Saúl que reconoce primero que le ha fallado a Dios y luego le echa la culpa al pueblo. El pueblo dice, el pueblo perdonó. No fue el pueblo, porque él era la figura, él era la persona responsable a quien se le había dado las instrucciones. Por lo tanto, esto me recuerda, ¿sabes qué? En el tiempo de Génesis, cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Y entonces Dios entonces ¿qué dice Adán? La mujer que me diste. Qué fácil es echarle a otra persona, indilgarle la responsabilidad de tus actos. Paréntesis, cada vez que tú justificas o yo justifico los errores y en vez de creer que una crítica constructiva no la acepto porque considero que aquella persona me está atacando, entonces no crezco. La primera experiencia de Saúl, ¿qué hizo? No escuchó atentamente, no obedeció a pesar de que el profeta le dijo, locamente has actuado. El profeta le dijo, espera 7 días. Pero hay personas que no tienen el dominio propio de esperar. ¿Qué veo yo? En Saúl no había ningún fruto del Espíritu Santo, no había paciencia, no había dominio propio, no había mansedumbre, se dejaba influenciar por las voces externas y a él le interesaba más lo que la gente pensara de él, que darle mejor a la gente, que darle al Dios que lo había sacado del anonimato y que lo había llevado al primer puesto, que era ser rey de Israel. Entonces, ahora vamos y encima el profeta le dice, mira lo que Dios ha dicho. Y él dice, sí, dime. Y después de que el profeta Samuel lo exhorta y le dice, no, pero si yo he cumplido, no, pero ¿cómo me vas a criticar? Si traje lo más gordo y lo mejor, inclusive hasta el rey lo traje, totalmente incumplió todas las órdenes de Dios, pero lo más triste es que no tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, porque no hay reconocimiento de haberle fallado a Dios. Y eso le va a traer consecuencias. Sigamos. Ok, en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23 dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Santo Dios. Esos 2 versos, 22 y 23, mi hermano, eso es una llamada. ¿Por qué? Porque ahí dice, se complace Jehová. ¿En qué se complace Dios? En que se le obedezca. Ajá. La obediencia es un principio de la Biblia, es un principio de vida y es un principio donde nosotros debemos ser obedientes ¿a qué? A las instrucciones de la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Yo no pregunto si
O sea, si esté de acuerdo o no, lo que yo tengo que hacer es: hágase tu voluntad, Señor, así como en los cielos, así es en la tierra. Entonces dice el Señor: se complace Jehová que en los sacrificios, o en qué, en que se obedezca mi palabra. ¿A qué está apuntando Dios? Le está diciendo a Saúl: ¿de qué me sirve que me traiga, estoy parafraseando, el montón de ovejas gordas cuando yo te di una orden? La primera es: destruye a Amalek, destruye todo el pueblo y destruye todo el ganado, que no quede absolutamente nada. Y Saúl desobedece las 3 órdenes que recibe de parte de Dios. Entonces Dios le está hablando que al desobedecer él, entonces entró ¿qué? En la desobediencia entra un espíritu de ¿qué? De rebeldía. Ajá. ¿Por qué? Porque él se está rebelando contra la asignación que Dios le puso para destruir a un enemigo de Dios, que eran los amalecitas, incluyendo el rey Amalek. Entonces, ahí viene la sentencia, que le es quitado, ¿qué? El gobierno. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Cómo él va a perder, no solamente, ¿qué va a perder Saúl? Por causa de la desobediencia, por causa de un corazón obstinado, por causa de ser una persona terca, por causa de ser alguien que no escuchó atentamente la voz de Jehová. Te voy a decir que va a perder no solamente el ser desechado por parte de Dios, no solamente que Dios se lamente haberlo puesto como rey, sino que también al final el rey Saúl nunca más se vuelve a ver con el profeta Samuel. Pierde lo mejor que Dios le había puesto: un mentor, un profeta, alguien que por años, Samuel por años había gobernado a esa nación de Israel. Samuel tenía el expertise, el conocimiento. Samuel tenía la voz de Dios. ¿Y qué pudo haber hecho Saúl? Apoyarse ¿en quién? En alguien sabio que lo pudiera enseñar y guiar en una nueva etapa, que él nunca había sido rey, mientras que Samuel sí había gobernado. Pero Samuel desechó al profeta Samuel, desechó la palabra de Dios y se apoyó en su propia opinión. Prefirió escuchar al pueblo, perdonarle la vida al rey, perdonarle la vida a los animales, y por lo tanto vino palabra de Dios, por lo tanto fue echado por Dios, y al mismo tiempo nunca más, tú puedes seguir leyendo los capítulos, nunca más Samuel volvió a hablar con él. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que dice que nunca más Dios volvió a hablarle al rey Saúl. Qué triste, Dios mío, que no podamos entender las banderas rojas que en nuestro caminar se van levantando y nos van diciendo: párate, mira, examina, escudriña, como decía David: escudriñame, Señor, y mira si hay en mí pecado. Los pecados ocultos, decía David: líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, Saúl es desechado por Dios, no vuelve a verse con Samuel, no vuelve a escuchar la voz de Dios. Y entonces, cuando vienen nuevamente los filisteos, los enemigos, a atacar al pueblo, entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl termina consultando, ¿sabes qué? A una espiritista, a una divina. Qué terrible, que después de que tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano la voz de Dios, de ser ungido como rey, de saber que tenía el aval de Dios, consejeros, termina buscando ¿en dónde? En una divina, en una espiritista, un consejo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que cuando Saúl va a la batalla con sus hijos, él muere en la batalla. ¿Sabes quién lo asesinó? ¿Quién mató a Saúl? ¿Quién? Una malicita.
por cuanto no quiso obedecer a Dios, esos amalecitas a quien Él les perdonó la vida, uno de ellos lo mató. ¿Te das cuenta todo lo que implica desobedecer a Dios? Que en esta hora nosotros aprendamos ¿de quién? De la vida de Saúl, porque Dios siempre pone las vidas en la palabra para que aprendamos que Dios nos puede equipar, que Dios nos puede dotar, que Dios nos puede llamar, pero también en el caminar nosotros decidimos cómo vamos a edificar el llamado y el ministerio. ¿Será que estamos dispuestos a escuchar la voz de aquellos que nos quieren aconsejar, la voz de aquellos que nos quieren quizás estorbar, quizás exhortar, y que en vez de enojarnos o resentirnos, podamos humildemente decir: sí, Señor, yo reconozco, yo estoy segura que si Saúl desde la primera vez que falló hubiera hecho como el hijo pródigo, volvió en sí, reconoció que había fallado, estoy segura que así como Dios perdonó a David, igualmente si el corazón de Saúl se hubiera doblegado, se hubiera humillado, pero sabes que la obstinación es orgullo. La obstinación, el querer hacer las cosas a nuestra manera, a mí me habla de que no era un hombre humilde, que no le reconoció al profeta Samuel. Es verdad, he fallado. Y en esa segunda asignación perdió ¿qué? Gobierno, perdió la voz de Dios, perdió el consejo de Dios de parte del profeta Samuel y terminó oyendo la voz del enemigo, la voz de una espiritista, de una divina. Y por último, fue muerto por una malecita y al final perdió el gobierno, pero también sus hijos. Estas malas decisiones de este rey alcanzaron a su familia, a su nueva generación. Así que, Padre, en esta hora, Señor, yo oro, Padre, para que tú examines y escudriñes nuestro corazón, Dios. Estamos viviendo tiempos, Señor, tiempos donde la tierra se está moviendo. Sabes que este 12 de este mes de agosto se dieron señales tan importantes como dice Génesis capítulo 1, verso 14, donde Dios dijo que las grandes lumbreras, refiriéndose al sol y a la luna, serían señales. Y Jesús dijo en Mateo 24 que viéramos las señales, pues precisamente el 12 de este mes hubo señales que en los cielos. ¿Por qué? Porque hubo precisamente un eclipse total solar. Todos sabemos que pasó en España, en Islandia y en otros lugares, pero también ese mismo día hubo 6 planetas, todos se alinearon, 6 planetas seguidos, también se vio, y también vino una lluvia de ¿qué? De estrellas. 3 señales que se están viendo en el cielo. ¿Por qué? Más las de la tierra. Mira los terremotos. Ahorita acaba de suceder otro terremoto. Tengo entendido que fue como 7.7. ¿En dónde? En Indonesia. En Indonesia. Mira qué terrible. Acá hace mes y pico en Venezuela. Después viene Colombia. Ahora viene en Indonesia, que se temía que se dé un tsunami. La tierra se está moviendo, hermano. Jesús dijo que habrían señales en los cielos y en la tierra. Y con esto cierro. Quiera Dios que seamos las iglesias apercibidas con esta voz de trompeta que hoy nos está anunciando que Cristo viene pronto, que las señales se están viendo cada día más y más. Apercibámonos, y si nosotros vemos que nuestro corazón es un corazón que no quiere escuchar la voz de Dios, que hoy el Espíritu Santo traiga a ti convicción de que es necesario, de que reconozcamos que si no obedecemos a la palabra de Dios, tan solo llegará el momento en que el Espíritu Santo se apagará, se contristará y dejaremos de percibir lo único que nos guiará a toda la verdad, que es la voz del Espíritu Santo. Oro y declaro en el nombre de Jesús que cada persona que escuche esta enseñanza y meditación que Dios me dio hoy en la madrugada se vuelva en pos de Dios y le pregunte: Dios,
¿Será que en mí también hay terquedad? ¿Será que yo también me he resistido? Y si es así, pidamos perdón. Amén. Que Dios te bendiga.